Las lámparas de cristal que colgaban sobre mí temblaban con cada paso de los acaudalados dolientes, cuyos zapatos de diseño resonaban contra los suelos de mármol de la finca Belmont, como una cuenta atrás hacia algo que no podía nombrar. Llevaba 3 años sirviendo champán y canapés en eventos de la alta sociedad, pero nunca había sentido el peso de la muerte presionando una sala como esta. El aire olía a mentiras, demasiadas mentiras. Su dulzura empalagosa se mezclaba con perfumes caros y el agudo olor del dolor que ni siquiera el dinero podía enmascarar. Me dolían los dedos de agarrar la bandeja de plata. Llevaba 6 horas de pie, sorteando grupos de hombres con trajes de $1000 y mujeres envueltas en seda negra, que probablemente costaba más que mi alquiler anual. Hablaban en voz baja sobre el difunto, con ese tono de reverencia que se reserva a los poderosos y temidos. ¡Qué tragedia!, susurró una mujer cerca de mí, con diamantes brillando en su cuello. Alejandro Caruso, muerto a los 38 años. Un ataque al corazón, dijeron, respondió su acompañante, secándose los ojos con un pañuelo de encaje. ¿Quién hubiera pensado que un hombre así? No debería haber estado escuchando. Se suponía que debía ser invisible. Eso era lo que Maggie, mi supervisora, me había inculcado durante el entrenamiento. Servir, sonreír si era necesario y desaparecer. Éramos fantasmas en su mundo, nada más. Pero algo en este funeral me parecía extraño. Quizá fuera la forma en que los hombres se reunían en círculos cerrados, con la mirada constantemente escaneando la sala. Quizá fueran los bultos que había notado bajo varias chaquetas de traje. Armas, me di cuenta con un escalofrío. O quizá fuera el propio ataúd, colocado en el extremo más alejado del salón de baile, como un grotesco centro de mesa, rodeado de suficientes flores como para abastecer a una floristería durante un mes. Había oído rumores sobre Alessandro Caruso. Todo el mundo en el sector servicios los había oído. Se decía que era dueño de la mitad de los restaurantes de la ciudad, aunque todos sabían que eso era solo la punta del iceberg. Bajo los negocios legítimos fluían ríos de actividades más oscuras, chantajes, apuestas clandestinas, cosas de las que gente como yo no hablaba si valoraba su seguridad. La familia Caruso había gobernado los bajos fondos de la ciudad durante 3 generaciones, y Alessandro había sido su príncipe heredero, luego su rey, y ahora, al parecer, su cadáver. Me abrí paso entre la multitud, ofreciendo champán a personas que cogían las copas sin mirarme a la cara. Me dolían los pies con los zapatos de tacón baratos que había comprado en una tienda de descuento, y notaba cómo se me formaba una ampolla en el talón izquierdo. El vestido negro que llevaba, la única prenda formal que tenía, empezaba a pegárseme a la espalda, a pesar del aire acondicionado que mantenía el salón de baile a una temperatura que probablemente costaba más por hora de lo que yo ganaba en un día. Señorita, una mano me tocó el codo y me giré para encontrarme con un hombre de cabello plateado y ojos como trozos de hielo. Renueve las flores cerca del ataúd. Algunas de las lirios están marchitas. Parpadeé. Estoy sirviendo bebidas, señor. Ahora no. Su voz no se elevó, pero algo en ella me hizo encoger el estómago. No era una petición. Dejé la bandeja en una mesa cercana y caminé hacia el ataúd. Con el corazón latiéndome con fuerza contra las costillas. La multitud pareció abrirse a mi alrededor y me sentí expuesta, vulnerable, de una forma que me hizo sentir un cosquilleo en la piel. Al acercarme pude ver el ataúd con más claridad. Era de caoba noble con tiradores dorados y la tapa abierta para mostrar al difunto a sus dolientes. Nunca había visto un cadáver antes. Mis padres habían sido incinerados tras el accidente, con los ataúdes cerrados en el funeral que apenas pude permitirme. No sabía qué esperaba. Pero cuando llegué a las flores y empecé a arreglar los lirios marchitos con manos temblorosas, no pude evitar mirar. Alejandro Caruso era hermoso, incluso muerto. Ese fue mi primer pensamiento, y vino acompañado de una oleada de vergüenza. Su rostro estaba perfectamente sereno, con la piel pálida, pero no grisácea. El cabello oscuro le caía hacia atrás desde un rostro que parecía esculpido en mármol. Llevaba un traje negro que probablemente costaba más que mi coche cuando aún lo tenía,
antes de que se estropeara y no pudiera permitirme arreglarlo. Tenía las manos cruzadas sobre el pecho y, incluso en reposo, había algo poderoso en él, algo que susurraba peligro y autoridad. Mis dedos rozaron un lirio y se cayó un pétalo. Al caer sobre el borde del ataúd, me incliné para quitarlo y fue entonces cuando lo vi. Su garganta se movió. Fue tan leve que pensé que lo había imaginado. Un aleteo, apenas visible, justo debajo de la piel, donde debería estar su pulso. Me quedé paralizada. Con la mano suspendida en el aire me quedé mirando su cuello. Nada, ningún movimiento. Debía de estar viendo cosas. El cansancio me jugaba una mala pasada después de tantas horas allí. Un pequeño temblor, una ondulación bajo la pálida piel. Se me cortó la respiración. Miré su pecho, observándolo con una intensidad que nubló mi visión. Y entonces lo vi. Un leve movimiento ascendente y descendente, tan sutil que podría haber sido un efecto óptico, pero no lo era. Su pecho se movía, respiraba, estaba vivo. La habitación dio vueltas. Me llevé la mano a la boca, sofocando el grito que quería escapar. No podía ser real. Lo habían examinado, ¿no? Médicos, profesionales de la medicina. Alguien tenía que haberlo confirmado. Pero al verlo ahora, con ese movimiento apenas perceptible, supe con absoluta certeza que Alejandro Caruso no estaba muerto. Debería haberme marchado. Debería haberme dicho a mí misma que estaba equivocada, que el dolor y el agotamiento me hacían ver cosas que no existían. En cambio, hice la cosa más estúpida y temeraria que había hecho en mis 26 años de vida. Apreté mis dedos contra su cuello, buscando el pulso. Su piel estaba caliente. No fría, no sin vida, caliente. Y allí, bajo mis temblorosos dedos, lo sentí lento, tan lento que era casi imperceptible, pero inconfundible. Un latido. No está muerto, susurré. Las palabras salieron de mis labios antes de que pudiera detenerlas. Nadie me oyó. Las conversaciones continuaban a mi alrededor, un murmullo de voces que hablaban de negocios y territorios y cosas que yo no entendía. Presioné más fuerte, buscando de nuevo el pulso, necesitando confirmar que no estaba perdiendo la cabeza. No está muerto, dije esta vez en voz más alta. Algunas cabezas se giraron. Vi confusión en sus ojos, luego desprecio. La camarera loca, probablemente alterada por la visión de un cadáver. Pero no me importaba su juicio. Podía sentir su latido cada vez más fuerte bajo mis dedos, como si mi tacto lo estuviera trayendo de vuelta de algún lugar. «No está muerto», grité, con la voz quebrada por la urgencia, el miedo y algo salvaje que no podía nombrar. La sala se quedó en silencio. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Vi conmoción, ira, incredulidad. Y luego vi miedo, miedo visceral real, reflejado en varios rostros. «¡Quiten a esa mujer de aquí!», gruñó alguien. Y de repente unas manos me agarraron por los brazos y me empujaron hacia atrás. Pero luché contra ellas, impulsada por un instinto que no entendía, y alcancé la mano de Alejandro. «Por favor, tienen que escucharme. Está vivo. Puedo sentir su pulso». «Ella está histérica», declaró una mujer. «Que alguien se la lleve antes de que monte un escándalo». «No estoy histérica. Comprueben su pulso, por favor. Solo compruébenlo». Y entonces todo cambió. Alejandro Caruso abrió los ojos. Eran del color de la miel oscura salpicada de oro, y se fijaron en mi rostro con una intensidad que me dejó sin aliento. Por un momento, el mundo entero se redujo a esos ojos, a la forma en que parecían ver directamente a través de mi alma. Sus labios se separaron y le oí respirar profundamente, temblando como un hombre que sale a la superficie después de ahogarse. El salón de baile estalló en caos. La gente gritaba, alejándose del ataúd como si contuviera algo sobrenatural. Otros se apresuraron a avanzar, gritando órdenes que no pude entender debido al zumbido en mis oídos. Alguien pedía un médico. Otro exigía saber qué clase de broma pesada era aquella. Y en medio de todo eso, Alejandro Caruso se incorporó en su ataúd, sin apartar de mí sus ojos dorados. «Tú», dijo con voz ronca por la falta de uso, pero con una autoridad que se imponía por encima del caos. «¿Quién eres?».
No podía hablar, sentía la lengua pesada en la boca, la garganta cerrada por el terror y el asombro, y la creciente comprensión de lo que acababa de hacer. Había interrumpido un funeral. Había tocado a un hombre que todos creían muerto. Lo había devuelto a la vida o había revelado que nunca la había abandonado. Respóndeme. Su mano se extendió más rápido de lo que debería haber sido posible para alguien que había estado inconsciente momentos antes, y sus dedos se cerraron alrededor de mi muñeca. Su agarre era firme, cálido, vivo, de una forma que hizo que una descarga eléctrica recorriera mi brazo. ¿Cómo te llamas? Emma, balbuceé. Emma Sterling. Solo soy... solo soy la camarera. No era mi intención. Lo vi respirar y pensé, está mintiendo. La voz provenía de algún lugar entre la multitud, aguda y acusadora. Esto es algún tipo de truco. Ella necesita silencio. Leandro no gritó, pero esa sola palabra tenía tal peso que toda la sala obedeció al instante. Seguía sujetándome la muñeca, con el pulgar presionado contra mi pulso, como si estuviera midiendo mis latidos del mismo modo que yo había medido los suyos. ¿Cómo lo has sabido? He visto cómo se movía tu garganta, susurré, y luego tu pecho. Estabas respirando, así que te tomé el pulso y comprobé que todos estaban fuera. Soltó mi muñeca y se volvió para dirigirse a la multitud, y vi algo cambiar en él. La confusión de sus ojos se endureció en una mirada autoritaria. La vulnerabilidad del despertar fue sustituida por algo frío y calculador. Ahora, Alessandro, necesitas atención médica, comenzó alguien. Necesito respuestas. Su mirada recorrió la sala y vi cómo la gente se apartaba de ella como si les hubiera quemado. Alguien intentó enterrarme viva. Alguien en esta sala pensaba que estaba muerta o quería que lo estuviera. Y ahora voy a averiguar quién. Marco. Señaló a un hombre con complexión de muro, todo músculos y amenaza. Despejen la sala. Anoten los nombres de todos. Nadie sale del recinto. El salón de baile comenzó a vaciarse, pero lentamente, con la gente mirando hacia atrás a Alejandro, como si aún no pudieran creer lo que estaban viendo. Intenté escabullirme con ellos, pero su mano volvió a agarrar la mía, tirando de mí con una delicadeza sorprendente. Tú no, dijo en voz baja, solo para mis oídos. Tú te quedas. Quería discutir, quería soltar mi mano y correr hasta que me ardieran los pulmones y me fallaran las piernas. Pero algo en sus ojos me mantenía cautiva con más eficacia que su agarre. Una mezcla de curiosidad y algo más oscuro, algo que parecía casi posesión. ¿Por qué? Logré preguntar. Porque, dijo Alejandro Caruso, trazando un círculo con el pulgar en el interior de mi muñeca que hizo que mi pulso se acelerara bajo su tacto. O eres la mujer que me salvó la vida, o formas parte de la conspiración que casi me la quita. Y hasta que lo sepa, Emma Sterling, no irás a ninguna parte. El último doliente se marchó, dejándonos solos en un salón de baile lleno de flores destinadas a un funeral que nunca se celebraría. Las puertas se cerraron con un ruido sordo que sonó como una sentencia de prisión. Alessandro se levantó de su ataúd y me di cuenta por primera vez de lo alto que era, de cómo parecía llenar el espacio a su alrededor con una energía casi abrumadora. Se tambaleó ligeramente y el instinto se impuso a mi miedo. Extendí la mano para sostenerlo, y mis manos aterrizaron en su pecho. Bajo la costosa tela de su traje, podía sentir su corazón latiendo fuerte y constante ahora, tan diferente de ese pulso débil que había descubierto en su garganta. Deberías sentarte, le dije. Hace 5 minutos apenas estabas vivo. Necesitas... Necesito saber qué me pasó. Sus manos cubrieron las mías, presionándolas contra su pecho. Y yo necesito saber por qué, de entre todas las personas, fuiste tú quien se dio cuenta. ¿Por qué te importó lo suficiente como para decir algo cuando nadie más lo hizo? No tenía respuesta para eso. Yo misma no lo entendía. Pero allí de pie, con mis manos atrapadas contra los latidos de su corazón, en un salón de baile que olía a muerte y lirios, sentí el primer temblor de algo que lo cambiaría todo. Alejandro Caruso estaba vivo gracias a mí,
y de alguna manera supe que eso significaba que mi vida nunca volvería a ser la misma. El equipo médico llegó en 20 minutos, entrando apresuradamente por las puertas del salón de baile con su equipo y con urgencia. Intenté dar un paso atrás para dejarles espacio, pero Alejandro me apretó la mano con fuerza, manteniéndome anclada a su lado como si fuera su salvavidas hacia la conciencia. No, dijo simplemente, y me quedé. El doctor Reeves, un hombre de pelo rizado, manos firmes y ojos preocupados, examinó a Alessandro con destreza mientras le hacía preguntas en voz baja y cuidadosa. Presión arterial, respuesta pupilar, frecuencia cardíaca. Vi cómo los números de los monitores subían de niveles peligrosamente bajos a algo más cercano a lo normal y sentí una extraña sensación de alivio que no tenía derecho a sentir, ya que este hombre era un desconocido. Más que eso, era peligroso. Todo el mundo en la ciudad sabía lo que significaba el apellido Caruso. Te han envenenado, anunció finalmente el doctor Reeves, quitándose los guantes de látex. Tetrodotoxina, si tuviera que adivinar, imita la muerte. Ralentiza la frecuencia cardíaca y la respiración hasta niveles casi imperceptibles. En la dosis adecuada, puede hacer que alguien parezca muerto durante horas, incluso para personal médico cualificado. Toxina de pez globo, dijo Alejandro, con la voz aún ronca, pero cada vez más fuerte con cada minuto que pasaba. Alguien quería verme muerto. Alguien casi lo consigue. El doctor Reeves guardó su equipo con movimientos bruscos y enfadados. Unas horas más en ese ataúd y se habría asfixiado. La dosis se calculó para mantenerte inconsciente el tiempo suficiente para enterrarte. Quienquiera que haya hecho esto sabía exactamente lo que estabas haciendo. Me sentí mal. El champán que había bebido durante mi descanso se revolvió en mi estómago. Alguien había planeado esto. Había envenenado a Alejandro Caruso con una sustancia que lo haría parecer muerto. Había engañado a los médicos y a los familiares. Había dispuesto que lo enterraran vivo. La crueldad de ello me puso la piel de gallina. Quiero informes toxicológicos de todo lo que he consumido en las últimas 48 horas. Alejandro pidió comida, bebida, medicamentos, todo. Ya se está organizando. Una nueva voz me hizo sobresaltar. Me giré y vi a un hombre de pie en la puerta, alto y delgado, con el pelo oscuro y canas en las sienes, y unos ojos que me evaluaban como si fuera una amenaza que había que neutralizar. La casa ha sido cerrada. Nadie entra ni sale hasta que encontremos al responsable. Bien. Alessandro finalmente soltó mi mano y sentí la pérdida de su calor como algo físico. Se puso de pie, ignorando las protestas del doctor Reeves, y se enderezó la chaqueta del traje con una compostura que parecía imposible para alguien que acababa de despertar de un coma inducido por veneno. Dante, esta es Emma Sterling, la camarera que me salvó la vida. Emma, este es Dante Russo, mi jefe de seguridad. La mirada de Dante se agudizó al fijarse en mí y resistí el impulso de retroceder. ¿La camarera? ¿Estás seguro? Estoy seguro de que fue la única que se dio cuenta de que aún respiraba. El tono de Alejandro tenía un matiz que hizo que Dante apretara la mandíbula, lo que plantea interesantes preguntas sobre todos los demás en esa habitación. Comenzaré los interrogatorios de inmediato, dijo Dante, empezando por el forense que te declaró muerta. Hazlo, Dante. Alejandro esperó hasta que su jefe de seguridad lo miró a los ojos. Pon a alguien a cargo de la señorita Sterling. Protección las 24 horas. Mi corazón se detuvo. ¿Qué? No, no lo necesito. Tú detuviste mi funeral, interrumpió Alessandro, volviendo esos ojos dorados hacia mí. Tú expusiste a quien quiera que intentó matarme. No apreciarán esa interferencia. La realidad de lo que había hecho me golpeó como agua helada. Pensaba que estaba salvando una vida, y lo había hecho, pero también me había convertido en un blanco. Quienquiera que hubiera envenenado a Alejandro Caruso, quienquiera que hubiera tenido la confianza suficiente para simular su muerte y organizar su entierro, me vería como una amenaza, un testigo, un problema que debía eliminar. No soy nadie, susurré, con la lengua paralizada por el miedo. Solo soy, tengo 3 trabajos para pagar el alquiler de un apartamento estudio.
No tengo nada que ver con tu mundo. No les importaré. Les importará que hayas arruinado su plan. Alejandro se acercó y percibí su aroma. Sándalo y algo más oscuro, como humo y peligro. Les importará que seas un cabo suelto. Y en mi mundo, Emma, los cabos sueltos no sobreviven mucho tiempo. Quería discutir, quería insistir en que podía cuidar de mí misma, que iría a casa, cerraría las puertas con llave y fingiría que esta noche nunca había sucedido. Pero al mirarle a los ojos, supe que tenía razón. Me había metido en algo que superaba con creces mi comprensión, y no había vuelta atrás. ¿Qué quieres de mí?, pregunté sin esperar respuesta. Hizo un gesto a Dante, que se colocó junto a la puerta, vigilándola. Me di cuenta, vigilándome a mí. Cuéntame todo. Lo que viste, cuándo lo viste, por qué decidiste hablar. Así que lo hice. Le conté que había servido champán y que había intentado pasar desapercibida, que me habían ordenado arreglar las flores, que había visto ese temblor en su garganta y el leve movimiento de su pecho. Le conté que le había tomado el pulso, que había sentido su corazón latir tan débilmente que pensé que era mi imaginación, que había gritado porque algo en mí no podía permanecer en silencio mientras se lloraba la muerte de un hombre vivo. Alejandro escuchó con una intensidad que me hizo sentir desnuda. No me interrumpió, no me hizo preguntas, solo absorbió cada palabra como si la archivara para analizarla más tarde. Cuando terminé, el silencio se extendió entre nosotros, solo roto por el sonido lejano de unas voces. Los hombres de Dante, supuse, comenzando su investigación. «Te arriesgaste», dijo finalmente Alessandro. «Tenías que saber cómo se vería. Una camarera gritando que el invitado de honor no estaba muerto. Tenías que saber que pensarían que estabas loca o algo peor». «En realidad no lo pensé», admití. «Simplemente no podía dejar que te enterraran viva». «¿Por qué no?». La pregunta me pilló desprevenida. «¿Qué? ¿Por qué no dejar que me enterraran?». Se acercó y me encontré retrocediendo hasta que mis piernas chocaron con una silla. «No soy un buen hombre, Emma. He hecho cosas que te harían salir corriendo y gritando. He hecho daño a gente. He destruido vidas. He construido un imperio sobre el miedo y la sangre. ¿Por qué alguien como tú se preocupaba por lo que le pasaba a alguien como yo?». No tenía una respuesta que tuviera sentido, pero al mirarlo fijamente, a las líneas marcadas de su rostro y las sombras de sus ojos, me encontré diciendo, «Porque todo el mundo merece respirar, sin importar quién sea o lo que haya hecho. Nadie merece ser enterrado vivo». Algo cambió en su expresión, una grieta en esa fachada controlada que me permitió vislumbrar la emoción pura que había debajo. Sorpresa, tal vez, o el reconocimiento de algo que no esperaba encontrar. «Te vas a quedar aquí», dijo, y no era una pregunta. «En la finca, bajo mi protección hasta que encontremos al responsable». «No puedo». El pánico me oprimía la garganta. «Mañana tengo que trabajar, 3 turnos. Perderé mi trabajo si no aparezco y no puedo permitírmelo». «Te pagaré». Lo dijo como si el dinero no fuera nada, como si toda mi precaria existencia pudiera resolverse con una chequera. «Lo que ganes en un mes, te lo triplicaré. Quédate aquí, mantente a salvo, y ayúdame a descubrir quién intentó matarme». «¿Ayudarte? No sé nada sobre ti. Fíjate en las cosas». Levantó la mano para levantarme la barbilla, inclinando mi cara hacia la suya, y ese contacto hizo que una descarga eléctrica recorriera mi espina dorsal. «Tú viste lo que los médicos expertos pasaron por alto. Prestaste atención cuando todos los demás estaban demasiado ocupados lamentándose como para darse cuenta de que su jefe aún respiraba. Eso te hace valiosa, Emma Sterling. Y en mi mundo, las cosas valiosas se protegen. Deberías haber dicho que no. Deberías haber insistido en irme a casa, en arriesgarme, en mantener la cuidadosa distancia entre su mundo y el mío». Pero su pulgar acariciaba mi pómulo y sus ojos reflejaban algo que parecía casi asombro, y yo estaba tan cansada de ser invisible. «Una semana», me oí decir, «solo hasta que encuentres al responsable». Alejandro sonrió y su rostro pasó de ser hermoso a devastador. «Una semana», accedió,
Aunque algo en su tono sugería que estaba mintiendo, la habitación de invitados que me dieron era más grande que todo mi apartamento. Las ventanas del suelo al techo daban a jardines iluminados por una sutil iluminación paisajística. Una cama con dosel dominaba el espacio con sábanas que probablemente costaban más que mi alquiler mensual. Y el baño tenía una bañera en la que cabían 3 personas. Me quedé en la puerta, agarrando la pequeña bolsa que los hombres de Dante habían recuperado de mi casillero en el trabajo, sintiéndome completamente fuera de lugar. Hay un botón de pánico junto a la cama, dijo una voz femenina detrás de mí. Me volví y vi a una llamativa morena de unos 30 años vestida con pantalones negros y una camisa blanca impecable. Púlselo y la seguridad estará aquí en 30 segundos. Tendrás guardias fuera de tu puerta toda la noche. ¿Lo eres? Dejé la frase en el aire, sin saber muy bien cómo preguntarle quién era. Sofía, la hermana de Alejandro. Me tendió la mano y se la estreché, notando la fuerza de su apretón. He oído que le has salvado la vida a mi hermano. Solo me di cuenta de que respiraba y me arriesgué a parecer una tonta al decirlo. Los ojos oscuros de Sofía me evaluaron con la misma intensidad que había visto en la mirada de Alessandro. ¿Eso requirió valor o estupidez? No he decidido cuál de las dos cosas. Probablemente estupidez, admití. Ella se rió, un sonido que pareció sorprenderla. Me gustas. Eso es raro. La mayoría de las personas que entran en esta casa están aterrorizadas o son calculadoras. Tú solo pareces perdida. Estoy perdida. Me dejé caer en el borde de la cama. Los acontecimientos de la noche finalmente me alcanzaron. Me temblaban las manos. Me di cuenta de que llevaba horas temblando. Hace unas horas estaba sirviendo champán. Ahora estoy en la mansión de un mafioso con guardias armados fuera de mi puerta porque alguien intentó enterrar vivo a tu hermano. ¿Cómo es posible que esta sea mi vida? Sofía se sentó a mi lado y por un momento pareció despojarse de la armadura del apellido Caruso. Has hecho algo bueno esta noche, Emma. Has salvado a alguien que probablemente no merecía ser salvado, pero es mi hermano y por eso tienes mi gratitud y mi protección. ¿Por qué necesitaría tu protección? Pregunté. Alisandro ya lo ha dicho. De él. Bajó la voz. Mi hermano es complicado, peligroso y te ve como si fueras un rompecabezas que necesita resolver. Ten cuidado, Emma. En nuestro mundo, las personas que nos importan se convierten en objetivos. Y a Alessandro le importan muy pocas cosas. Antes de que pudiera procesar esa advertencia, se había ido, dejándome sola en una habitación que parecía una jaula dorada. Me duché, lavándome el olor a lirios y champán, y me puse el pijama que alguien había tenido la amabilidad de proporcionarme. De seda, por supuesto, porque al parecer incluso la ropa de dormir en esta casa costaba más de lo que yo ganaba en una semana. Debería haber estado agotada. En cambio, me tumbé en esa enorme cama, mirando al techo, y pensé en los ojos de Alessandro abriéndose para encontrarme, en su mano en mi muñeca, midiendo mi pulso, en la forma en que había dicho mi nombre como si lo estuviera memorizando. Al final conseguí dormir, pero fue un sueño inquieto, lleno de ataúdes, ojos dorados y manos que me apretaban demasiado. Me desperté con la luz del sol entrando por las ventanas que había olvidado cubrir y con el olor del café. Durante un momento de desorientación, pensé que llegaba tarde al trabajo, que me había quedado dormida y que perdería mi turno de mañana en la cafetería. Entonces vi la habitación que me rodeaba, cara y desconocida, y recordé el funeral, el pulso bajo mis dedos. Alejandro Caruso, vivo. Un golpe en la puerta me hizo sobresaltar. ¡Adelante!, grité, esperando a Sofía o tal vez a una camarera. Alejandro entró con una bandeja con café y pasteles, y olvidé cómo respirar. Se había cambiado el traje del funeral por unos vaqueros oscuros y una camisa negra que no ocultaba los músculos delgados que había debajo. Tenía el pelo aún húmedo por la ducha y sin la ropa formal parecía más joven, más humano, pero igual de peligroso. Eso nunca cambiaría, pero ahora era accesible de una manera que me revolvió el estómago. «Estás despierta», dijo, dejando la bandeja en la mesita de noche. «No estaba seguro de si dormirías toda la mañana».
Me subí las mandas, dándome cuenta de repente de que llevaba un pijama de seda en la cama mientras él estaba de pie junto a mí. ¿Qué hora es? Casi mediodía. Se acomodó en la silla junto a la ventana con una naturalidad que sugería que ya había hecho eso antes. Había visitado a mujeres en sus dormitorios, les había llevado café, las había hecho sentir especiales y atrapadas al mismo tiempo. Necesitabas descansar. La bajada de adrenalina de anoche debió de ser brutal. Lo había sido. Me dolía todo el cuerpo como si hubiera corrido una maratón. ¿Has descubierto quién te envenenó? Su expresión se ensombreció. Tenemos sospechosos. La toxina estaba en mi whisky. Una botella de Macallan 1926, que supuestamente era un regalo de la familia Marchetti. Ellos afirman no saber nada, por supuesto. ¿Les crees? Creo que alguien quería que pensara que habían sido ellos. Se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas, y vi al estratega que se escondía bajo la superficie. Los Marchetti han sido aliados durante 20 años. Matarme significaría iniciar una guerra que no pueden ganar. Sin embargo, inculparlos por mi muerte eliminaría dos amenazas a la vez. Cogí el café, necesitando algo que hacer con las manos. Estaba perfecto, la temperatura adecuada, la cantidad adecuada de crema, como si de alguna manera supiera cómo me gustaba. ¿Y ahora qué? Ahora encontraré al verdadero responsable y te mantendré cerca mientras lo hago. Sus ojos se encontraron con los míos por encima del borde de su taza de café. Estás bajo mi protección, Emma. Eso significa que no saldrás de esta casa sin guardias. No hablarás con nadie que yo no haya investigado. No correrás riesgos. Hablas de mí como si fuera tu propiedad. En esta casa, bajo mi techo, lo eres. Lo dijo sin disculparse, sin dudar. Sé que aún no entiendes mi mundo, pero en él, la protección es propiedad. La seguridad es control, y yo controlo todo en mi dominio. Debería haberme enfadado. Debería haberle tirado el café a la cara y haber exigido marcharme. En cambio, me encontré preguntando, ¿por cuánto tiempo? Hasta que se elimine la amenaza, dijo, y se acercó a la ventana para mirar sus jardines. O hasta que decidas que prefieres correr tus propios riesgos. Eso no es una opción, es una amenaza disfrazada de protección. Sí, asintió, volviéndose hacia mí. Lo es. Bienvenida a mi mundo, Emma. Aquí nada es sencillo. Me dejó entonces con el café frío y los pasteles que no podía comer, mirando la puerta cerrada y preguntándome en qué me había metido. Fuera de mi ventana, podía ver a los guardias patrullando los terrenos. Dentro, podía oír el murmullo de las voces mientras la gente de Alessandro llevaba a cabo su investigación. Y en algún lugar de esta enorme casa, un hombre al que había salvado de ser enterrado me trataba como si fuera una carga preciosa que había que encerrar para mantenerla a salvo. Quería que me vieran, que importara, ser algo más que invisible. Debería haber tenido más cuidado con lo que deseaba. Pasaron 3 días en una confusión de lujo y cautiverio. Cada mañana me despertaba con el desayuno que me traía el silencioso personal. Pasaba las tardes en la biblioteca o en los jardines bajo la atenta mirada de los guardias y cenaba en el comedor formal con Alessandro, Sofía y, ocasionalmente, Dante, discutiendo temas que apenas entendía. Disputas territoriales, cadenas de suministro, alianzas políticas que no tenían nada que ver con las elecciones y todo que ver con el poder. Alessandro siempre estaba allí, una presencia constante de la que no podía escapar ni siquiera cuando no estaba en la habitación. Lo sentía en los guardias apostados fuera de mi puerta, en la ropa que aparecía en mi armario, perfectamente adaptada a mi talla, en la forma en que el personal acataba sus órdenes tácitas sobre mi comodidad. Estaba tejiendo una red a mi alrededor, sedosa e ineludible, y yo no sabía si estar agradecida o aterrorizada. A la cuarta mañana, me desperté con voces elevadas en la planta baja. Me puse una bata de cachemira, porque al parecer incluso las batas de baño en esta casa eran obscenamente caras, y me acerqué sigilosamente a lo alto de la escalera, impulsada por una curiosidad que probablemente me costaría la vida. No me importa cuál sea su historia, decía una voz de mujer, aguda por la ira. Es un lastre. Al Leandro, una camarera sin formación, sin experiencia,
sin motivo para estar aquí, excepto que tú has decidido que es especial. Me salvó la vida, Valentina. La voz de Alejandro era más fría de lo que jamás la había oído. Eso la hace más que especial, o la convierte en la infiltrada perfecta. La mujer, Valentina, hablaba con la confianza de alguien a quien nunca le han dicho que no. Piénsalo. Da la casualidad de que está sirviendo en tu funeral. Da la casualidad de que se da cuenta de lo que los médicos entrenados pasaron por alto. Da la casualidad de que grita lo suficientemente fuerte como para detener todo el procedimiento. Es demasiado conveniente. Me sentí mal. ¿Era eso lo que pensaban? ¿Que yo había sido parte de la conspiración? La investigación de Dante la exoneró. Alejandro dijo que había tenido 3 trabajos en los últimos 2 años, que vivía en un apartamento estudio en el distrito de los Almacenes, que no tenía antecedentes penales ni contactos sospechosos. Es exactamente lo que parece. Una mujer que intenta sobrevivir y que estaba en el lugar adecuado en el momento adecuado, o en el lugar equivocado. Valentina replicó. Es una distracción. Alejandro, estás tan centrado en proteger a tu pequeña heroína que no ves el panorama general. El panorama general, dijo Alessandro, bajando la voz hasta un tono que me puso los pelos de punta. ¿Es que alguien de mi organización intentó matarme? ¿Alguien lo suficientemente cercano como para envenenar mis existencias privadas? ¿Lo suficientemente informado como para utilizar una toxina que imitara la muerte? ¿Lo suficientemente audaz como para pensar que podía enterrarme y hacerse con mi imperio? Hasta que encuentre a esa persona, todos son sospechosos. Todos excepto la mujer que no tenía nada que ganar al salvarme y todo que perder. El silencio se hizo denso y tenso. Debería haberme retirado a mi habitación, pero no podía moverme. Me quedé paralizada en lo alto de las escaleras, como una niña que escucha a escondidas las conversaciones de los adultos. Te acuestas con ella. La acusación de Valentina rompió el silencio como una espada. Todavía no. Se me cortó la respiración. La certeza despreocupada de esas 2 palabras hizo que se me subieran los colores a la cara y que algo peligroso se me revolviera en el estómago. «Pero quieres hacerlo», insistió Valentina. «Lo veo en cómo la miras, como si fuera algo precioso en lugar de una complicación que te va a costar la vida». «Lo que yo quiero, dijo Alejandro despacio, deliberadamente, «no es asunto tuyo. Eres mi contable, Valentina, no mi guardiana. Haz tu trabajo y deja mi vida personal en paz. Tu vida personal afecta al negocio familiar. Lo sabes mejor que nadie». Se oyeron pasos acercándose a las escaleras y corrí hacia mi habitación. El corazón me latía con fuerza. Ella te está volviendo blando, Alessandro. Y en nuestro mundo, los hombres blandos no sobreviven. Llegué a mi habitación justo cuando oí sus tacones subir las escaleras. Cerré la puerta suavemente y me apoyé contra ella, tratando de procesar lo que había oído. Alejandro me quería no solo como una curiosidad o un rompecabezas que resolver, sino como algo más. Y esa revelación me aterrorizaba casi tanto como el veneno, los guardias y la constante conciencia de que estaba nadando en aguas demasiado profundas para alguien como yo. Un golpe en la puerta me hizo sobresaltar. «Emma». La voz de Alejandro se oyó a través de la puerta. «Sé que estás despierta. Puedo oír tu respiración». Abrí la puerta, tratando de parecer despreocupada, como si no acabara de escuchar a escondidas su conversación privada. Él estaba de pie en el pasillo, vestido con pantalones gris oscuro y una camisa blanca con las mangas remangadas, mirándome con esos ojos dorados que lo veían todo. «¿Cuánto has oído?», preguntó. «Lo suficiente para saber que la gente cree que soy un conspirador o una distracción». Levanté la barbilla negándome a dejarme intimidar. «¿Cuál de las 2 cosas soy?». «Ninguna». Entró en mi habitación sin invitación y yo le dejé porque me resultaba imposible detenerle. «Eres una complicación que no había previsto, pero eso no significa que no seas bienvenido. Valentina cree que te estoy volviendo blando. Valentina cree que cualquier cosa que no implique márgenes de beneficio es una debilidad». Se acercó a la ventana y se quedó mirando al jardín como si viera algo que yo no podía ver.
No se te equivoca al decir que estás afectando a mi juicio, pero se equivoca sobre la naturaleza de ese defecto. ¿Qué significa eso? Se volvió hacia mí y la intensidad de su mirada me hizo dar un paso atrás involuntariamente. Significa que por primera vez en 10 años, estoy pensando en algo más que en los negocios y la supervivencia. Significa que, cuando debería centrarme únicamente en encontrar a quien intentó matarme, en cambio me aseguro de que tengas flores frescas en tu habitación y café preparado exactamente como te gusta. Significa, Emma, que te has vuelto importante para mí de una manera que desafía la lógica. Apenas nos conocemos, susurré. Sé que te arriesgaste por una desconocida. Sé que tienes 3 trabajos porque eres demasiado orgullosa para pedir ayuda, demasiado terca para rendirte, incluso cuando la vida no deja de derribarte. Sé que tomas el café con leche y sin azúcar, que lees poesía cuando crees que nadie te ve, que tienes pesadillas con ataúdes y te despiertas buscando algo que no sabes nombrar. Recorrió la distancia que nos separaba en 2 zancadas, y de repente estaba tan cerca que podía sentir su calor, oler esa combinación de sándalo y peligro que se estaba volviendo familiar. Sé más de ti de lo que crees, Emma Sterling, y todo lo que aprendo me hace querer saber más. Mi espalda chocó contra la pared. Ni siquiera me había dado cuenta de que estaba retrocediendo. Esto es una locura. Eres un señor del crimen. Yo no soy nadie. Esto no tiene sentido. Nada de lo que nos pasa tiene sentido. Levantó la mano para acariciarme la cara, recorriendo mi pómulo con el pulgar como había hecho aquella primera noche. Pero el sentido está sobrevalorado. Lo que siento cuando te miro, lo que sentí cuando abrí los ojos y te vi de pie junto a mi ataúd como un ángel vengador. Eso es real, y no he sentido nada real desde hace más tiempo del que puedo recordar. Alejandro, dime que pare. Su otra mano se apoyó contra la pared junto a mi cabeza, encerrándome sin tocarme. Dime que no sientes esto entre nosotros y me alejaré. Te mantendré a salvo y protegida, y a distancia. Pero si no puedes decir eso, Emma, si hay alguna parte de ti que siente lo mismo que yo, entonces deja de huir de ello. No podía hablar, tenía la lengua pastosa, respiraba demasiado rápido y mi corazón latía con fuerza contra mis costillas, como si intentara escapar. Tenía razón, lo sentía. Esa atracción magnética que no tenía sentido. Esa atracción que desafiaba todas las objeciones lógicas que mi mente podía producir. Lo sentía en la forma en que mi pulso se aceleraba cuando él entraba en una habitación, en la forma en que me encontraba escuchando su voz, en los sueños que había estado teniendo, que eran mucho más peligrosos que las pesadillas. Tengo miedo. Finalmente logré decirlo. Bien. Su pulgar se movió para trazar mi labio inferior, y sentí ese toque por todas partes. El miedo significa que eres lo suficientemente inteligente como para entender lo que es esto, lo que soy, lo que te podría costar estar cerca de mí. Entonces, ¿por qué insistes? Porque soy un bastardo egoísta que toma lo que quiere. Se inclinó hacia mí, con los labios a apenas unos centímetros de los míos. Y te deseo, Emma. Te deseo de una forma que no tiene nada que ver con la gratitud o la protección. Te deseo en mi cama, en mi vida, en lugares a los que nadie más ha podido llegar. Y ya estoy harto de fingir lo contrario. Me estaba dando a elegir. Lo veía en la tensión de sus hombros, en la forma en que se contenía a pesar de que cada palabra declaraba su intención. Una sola palabra mía y se retiraría. Un solo rechazo y volvería a poner distancia entre nosotros. Me encerraría en esta jaula dorada como si no fuera más que un testigo protegido. Debería haber dicho que no. Debería haber recordado todas las razones por las que esto era peligroso e incorrecto y estaba destinado a terminar mal. Debería haberme protegido como había aprendido a hacer después de la muerte de mis padres. Y el mundo demostró una y otra vez que estaba sola. En cambio, acorté la distancia entre nosotros y lo besé. Fue como tocar un rayo. Su boca reclamó la mía con un hambre que me robó el aliento. Una mano se deslizó entre mi cabello, mientras que la otra me rodeó la cintura, atrayéndome hacia él. Jadeé y él se aprovechó, profundizando el beso hasta que no pude pensar ni respirar.
No podía recordar ninguna de las razones por las que esto era una idea terrible. Me habían besado antes. Encuentros rápidos y torpes con chicos que no sabían lo que hacían y no les importaba aprender. Esto era diferente. Alessandro besaba como hacía todo lo demás, con un control absoluto y una precisión devastadora, aprendiendo lo que me hacía derretirme, lo que me hacía gemir, lo que me hacía olvidar mi propio nombre. Cuando finalmente se apartó, ambos respirábamos con dificultad y pude ver que el dorado de sus ojos se había oscurecido hasta convertirse en ámbar. Eso, dijo con rudeza, fue la mejor decisión que has tomado nunca o la peor. El tiempo dirá cuál de las dos. Probablemente la peor, admití, pero no podía arrepentirme. Probablemente, asintió él. Luego me besó de nuevo, esta vez con más suavidad, con una ternura que parecía más peligrosa que la pasión. Pero ahora eres mía, Emma. Para bien o para mal, te has atado a mí, y yo protejo lo que es mío con todo lo que tengo. Un golpe seco interrumpió lo que fuera que yo pudiera haber dicho. La voz de Dante se oyó a través de la puerta, urgente y tensa. Jefe, tenemos un problema. Alejandro apretó la mandíbula, pero dio un paso atrás, poniendo una distancia profesional entre nosotros con una facilidad que delataba años de práctica. ¿Qué tipo de problema? Del tipo que requiere tu atención inmediata. Ve a tu oficina ahora. Me miró, con algo feroz y posesivo en su mirada. Quédate aquí. No salgas de esta habitación hasta que vuelva a buscarte. Alessandro, por favor. La palabra sonaba extraña en su boca, como si no estuviera acostumbrado a pedir nada. Solo esta vez, Emma, no discutas. Quédate aquí y mantente a salvo. Luego se fue, dejándome sola con los labios hinchados y el corazón acelerado, preguntándome en qué me había metido. Aguanté 30 minutos antes de que la curiosidad venciera a la obediencia. Me dije a mí misma que solo iba a la biblioteca, que necesitaba un libro para distraerme del calor persistente del beso de Alejandro. Me dije a mí misma que los guardias que estaban fuera de mi puerta estaban allí para protegerme, no para encarcelarme, por lo que caminar por la casa no era romper ninguna regla. Me dije muchas mentiras esa tarde. La biblioteca estaba en el segundo piso, accesible a través de un pasillo flanqueado por retratos de caruzos de rostro severo que miraban con ira a cualquiera que pasara. Estaba a mitad de camino cuando oí voces que provenían de la oficina de Alejandro. Voces elevadas y enfadadas que me hicieron ralentizar el paso. No puede hablar en serio sobre esta chica. Alguien decía con voz de hombre, mayor, con autoridad. Es una complicación que no necesitamos ahora mismo. Lo que haga con Emma Sterling no es asunto tuyo. La voz del tío Alessandro era tan fría que helaba. Céntrate en encontrar al traidor entre nosotros, no en mi vida personal. Tu vida personal se convierte en asunto nuestro cuando amenaza a la familia. El tío no sabía su nombre, no cedía. Te has vuelto vulnerable, Alejandro. Estás distraído, blando, protegiendo a una mujer que no significa nada en nuestro mundo. Ella significa algo para mí. ¿Desde cuándo dejas que las emociones dicten tus decisiones empresariales? Desde que alguien intentó enterrarme vivo. La explosión de ira me hizo retroceder. Nunca había oído a Alejandro perder el control. Nunca había oído ese hielo romperse para revelar la furia que había debajo. Desde que me desperté en un ataúd y descubrí que la única persona a la que le importaba un comino, si vivía o moría, era una camarera a la que nunca había visto. Desde que me di cuenta de que todos los que estaban en esa habitación, todos los miembros de esa familia, estaban perfectamente contentos con dejarme asfixiarme bajo tierra siempre y cuando eso sirviera a sus propósitos. El silencio cayó pesado, cargado de conmoción. No lo dices en serio, dijo el tío, pero ahora sonaba inseguro. No, la voz de Alejandro había vuelto a ese peligroso silencio. Alguien me envenenó, tío. Alguien que tenía acceso a mis aposentos privados, a mis pertenencias personales, a mi círculo íntimo. Alguien que conocía mi agenda lo suficientemente bien como para calcular la dosis a la perfección. ¿Ese alguien está en esta familia o está siendo protegido por alguien de esta familia? Así que perdóname si me interesa más la lealtad de una desconocida que me salvó la vida
que las opiniones de unos parientes que ni siquiera se molestaron en comprobar si realmente estaba muerto. Se oyeron pasos acercándose a la puerta. Me giré para huir, pero no fui lo suficientemente rápido. La puerta se abrió de par en par y el tío de Alessandro, un hombre de cabello plateado con los ojos dorados de Alessandro y el doble de su dureza, casi chocó conmigo. Escuchando a escondidas, observó, recorriendo mi cuerpo con la mirada con abierto desdén. Qué predecible. Iba a la biblioteca, dije, levantando la barbilla a pesar del calor que me inundaba el rostro. No era mi intención. Ella no tiene por qué darte explicaciones. Alessandro apareció en la puerta y la mirada que le dirigió a su tío podría haber descascarillado la pintura. Emma, ven aquí. Me acerqué a él y su brazo se rodeó inmediatamente mi cintura, atrayéndome hacia él en un gesto de posesión que claramente iba dirigido a su tío. Este es mi tío, Roberto Caruso. Estaba a punto de marcharse. Roberto entrecerró los ojos. Esto no ha terminado, Alejandro. Sí, dijo Alejandro con tono seco. Lo está. Sal de mi casa y no vuelvas hasta que estés dispuesto a mostrar respeto a las personas que he decidido proteger. Roberto se marchó con una última mirada despectiva en mi dirección. En cuanto se cerró la puerta de golpe, sentí que Alessandro aflojaba su abrazo, aunque no me soltó del todo. Lo siento, dije. Sé que me dijiste que me quedara en mi habitación. Es solo que no eres una prisionera, Emma. No tienes que disculparte por caminar por la casa en la que vives. Me guió hasta su despacho y cerró la puerta tras nosotros. La habitación era masculina e imponente. Madera oscura, muebles de cuero, paredes cubiertas de libros que parecían más rojos que decorativos. Pero mi tío tenía razón en una cosa. Estabas espiando. No fue mi intención. Oí voces y quería saber qué decían sobre ti. Se dirigió a la barra que había en la esquina y sirvió un líquido ámbar en 2 vasos. No te culpo, en tu lugar habría hecho lo mismo. Me tendió un vaso y lo cogí, aunque rara vez bebía. El whisky me quemó al tragarlo, pero me calmó los nervios. Tu tío me odia. Mi tío odia cualquier cosa que amenace su influencia sobre las decisiones familiares. Tú amenazas esa influencia con tu mera existencia. Alejandro se acomodó en uno de los sillones de cuero y me indicó con un gesto que me sentara en el otro. No se equivoca al decir que complicas las cosas, pero las complicaciones no siempre son malas. Toda tu familia cree que soy un problema. Toda mi familia cree que cualquier cosa que no sirva a sus intereses inmediatos es un problema. Hizo girar el whisky en su vaso, observando cómo el líquido reflejaba la luz. Han olvidado lo que significa valorar algo más allá del poder y las ganancias. En todo caso, Emma, tú me recuerdas que hay más en la vida que construir un imperio. Me senté acurrucada en la silla y lo estudié. En esta habitación, rodeado de los símbolos de su poder, debería haber parecido invencible. En cambio, parecía cansado. El peso de la sospecha y la traición lo envejecían más allá de sus 38 años. ¿Cómo vives así?, le pregunté. Siempre sospechando, siempre a la defensiva, sin saber nunca en quién confiar. Aprendes a confiar más en las acciones que en las palabras, en la lealtad demostrada más que en la lealtad declarada. Sus ojos se encontraron con los míos. Actuaste cuando todos los demás fingían. Eso vale más que 1000 declaraciones de lealtad. Solo hice lo que cualquiera habría hecho. No. Se inclinó hacia adelante, irradiando intensidad. Hiciste lo que una buena persona habría hecho. Hay una diferencia. Y en mi mundo, las personas buenas son tan escasas que resultan preciosas. El peso de su mirada se posó sobre mí como algo físico. Me miraba como si fuera algo valioso, algo que merecía la pena proteger, y yo no sabía cómo manejarlo. Había pasado tanto tiempo siendo invisible, siendo rechazada, estando sola. Esa repentina importancia me hacía sentir como si estuviera bajo un foco que no había pedido. Debería irme, dije, dejando mi vaso sobre la mesa, para que puedas volver a buscar a quien intentó matarte. Quédate. Se levantó y se sentó en el brazo de mi silla, lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir su calor. Por favor, quédate conmigo un rato. Estoy cansada de pensar en traidores, veneno y política familiar. Quiero pensar en algo bueno.
No soy tan buena, susurré. Eres lo suficientemente buena para mí. Su mano encontró la mía, entrelazando sus dedos con los míos, con una delicadeza que contradecía todo lo que sabía de él. Y ahora mismo, Emma, eso es lo único que importa. Así que me quedé. Me senté en la oficina de Alejandro Caruso, mientras me contaba historias sobre la construcción de su imperio, sobre los errores que había cometido y el precio que había pagado, sobre la soledad de estar en la cima sin nadie en quien confiar y nada que perder. Y yo le conté mi vida, los padres que había perdido, los trabajos que había tenido, los sueños que había abandonado porque la supervivencia tenía prioridad sobre la ambición. Hablamos hasta que se puso el sol y las sombras llenaron la oficina, hasta que los guardias cambiaron de turno fuera y se sirvió la cena que quedó intacta en la mesa. Hablamos como si fuéramos personas normales, como si no hubiera hombres armados patrullando los terrenos, investigaciones por intento de asesinato y familias que querían que yo desapareciera. Y cuando finalmente me acompañó de vuelta a mi habitación, sin soltar mi mano en ningún momento, me di cuenta de que, en algún momento de los últimos 4 días, había dejado de ser solo la camarera que le había salvado la vida. Me había convertido en la mujer que se estaba enamorando de un hombre que podía destruirla. El gran avance se produjo al 7.º día, justo cuando empezaba a creer que tal vez, aunque fuera imposible, podría construir una vida en este extraño mundo en el que vivía Alessandro. Me desperté con gritos, no la ira fría y controlada que había oído antes, sino una furia genuina que sacudía las ventanas. Me vestí rápidamente y bajé corriendo las escaleras, con mis guardias siguiéndome de cerca, para encontrar el vestíbulo lleno de gente. Alejandro estaba en el centro, con el rostro convertido en una máscara de rabia apenas contenida, mientras Dante sujetaba por el cuello a un hombre al que nunca había visto antes. El hombre sangraba por la nariz, tenía el traje caro rasgado y los ojos muy abiertos por el miedo que le provocaba saber que la muerte era inminente. «Díselo», ordenó Alejandro con voz grave. «Dile a Emma Sterling exactamente lo que hiciste». La mirada del hombre me encontró en las escaleras y vi cómo el reconocimiento se reflejaba en su rostro. «No lo sabía», jadeó. «Juro que no sabía que ella realmente lo haría». «¿Quién?». Bajé las escaleras lentamente, atraída por algo que no podía nombrar. ¿Quién hizo qué? Mi hija. El hombre, mayor, canoso, con el aspecto de alguien que había sido destrozado, luchaba por liberarse del agarre de Dante. Catarina. Ella fue quien envenenó a Alessandro. Quería casarse con él para unir nuestras familias, pero él se negó. Así que ella decidió matarme y culpar a los Marchetto. Alejandro terminó con frialdad, iniciando una guerra que debilitaría a ambas familias y dejaría a la tuya en posición de llenar el vacío de poder. Me sentí mal. Se trataba de propuestas de matrimonio rechazadas y políticas familiares, de juegos de poder que no podía ni empezar a entender, y yo me había metido en medio de todo eso al salvar la vida de Alejandro. «¿Dónde está ella ahora?», preguntó Dante. «Se ha ido», respondió el hombre con voz quebrada. «Salió corriendo cuando se enteró de que estabas vivo. No sé a dónde». «Mientes». Alejandro se movió con una elegancia letal, sacó una pistola que no sabía que llevaba y la apuntó a la sien del hombre. «Eres su padre. Sabes perfectamente a dónde ha huido». «Alessandro». La voz de Sofía rompió la tensión. Estaba de pie en la puerta del comedor, aparentando calma a pesar de la violencia que se desarrollaba en el vestíbulo. No delante de Emma. Los ojos de Alejandro se posaron en mí, y vi el momento en que recordó que yo estaba allí presenciando todo aquello. Apretó la mandíbula, pero bajó la pistola. «Dante, llévalo al sótano. Haz que hable». «No». El hombre se resistió mientras Dante lo arrastraba hacia una puerta que yo nunca había visto antes. «Por favor, te lo contaré todo». «No lo hagas». La puerta se cerró tras su súplica y se hizo el silencio. Alejandro se quedó de espaldas a mí, con los hombros rígidos y la pistola aún en la mano. Debería haberme horrorizado. Debería haber corrido hacia la salida, exigiendo abandonar esa casa de violencia y crueldad casual. En cambio, me encontré caminando hacia él. «Alessandro,
dije en voz baja. Se volvió y la mirada en sus ojos me detuvo el corazón. Era la mirada de un hombre que acababa de mostrar su verdadera naturaleza a alguien importante, que había expuesto al monstruo que se escondía tras su fachada controlada y esperaba el inevitable rechazo. Esto es lo que soy, dijo con tono seco. Esto es lo que hago. Torturo a los hombres que me traicionan para obtener información. Mato a quienes amenazan lo que es mío. Construí mi imperio sobre sangre y miedo, y lo volvería a hacer sin dudarlo. Dio un paso hacia mí, y luego se detuvo, como si temiera acercarse demasiado. Adelante, Emma. Huye. Dime que no puedes soportar este mundo, que quieres salir de él. Te dejaré marchar. Me aseguraré de que estés protegida. Te buscaré un lugar seguro. Te daré suficiente dinero para empezar de nuevo. Solo tienes que decirlo. Lo miré de verdad. Al hombre que me había traído café a la cama y había aprendido como me gustaba, que me había cogido de la mano mientras me contaba historias sobre su vida, que me había besado como si fuera algo precioso, algo que merecía la pena proteger, que me había defendido ante su familia, incluso cuando eso le costó su apoyo. No, dije, y él parpadeó. No, no, no voy a huir. Acorté la distancia entre nosotros, le quité la pistola de la mano y la dejé sobre la mesa del recibidor con dedos temblorosos. No soy estúpida, Alisandro. Sé lo que eres. Desde el funeral sé qué tipo de hombre vuelve de entre los muertos con tanto poder, con tanto miedo a su nombre. Pero también sé lo que has sido para mí. Y eso importa más que lo que eres para los demás. Estás loca, susurró, pero sus manos se alzaron para enmarcar mi rostro, sujetándome como si fuera a desaparecer. Deberías estar aterrorizada. Estoy aterrorizada, admití, pero no por ti, por perder esto, por volver a ser invisible y estar sola y trabajar hasta la muerte solo para sobrevivir. Tú me haces sentir vista, Alisandro. Me haces sentir que importo. Y tal vez eso me haga egoísta. Tal vez me haga tan moralmente comprometida como todos piensan, pero no me importa. Entonces me besó, con fuerza y desesperación, como si intentara convencerse a sí mismo de que yo era real. Le devolví el beso con igual fervor, volcando en él todas mis complicadas emociones, el miedo y el deseo y la temeraria certeza de que estaba exactamente donde debía estar. Al diablo con las consecuencias. Te amo, dijo contra mis labios, con palabras ásperas y poco prácticas. Sé que es demasiado pronto. Sé que es una locura, pero te amo, Emma Sterling, y quemaré a cualquiera que intente alejarte de mí. Mi corazón se detuvo y luego volvió a latir aceleradamente. Alejandro, no lo hagas. Su pulgar presionó mis labios. No lo repitas a menos que lo sientas de verdad. No dejes que este momento, esta adrenalina, te haga prometer algo que no puedes cumplir. Pero lo decía en serio. En algún momento entre despertar en su ataúd y este momento en su vestíbulo. Me había enamorado por completo, irrevocablemente, de un hombre que no debería haber sido posible. Un señor del crimen con manos gentiles y protección feroz. Un asesino que me traía café y memorizaba como me gustaba. Yo también te quiero, susurré. Dios me ayude, pero es así. Encontraron a Catarina 3 horas más tarde, escondida en un refugio fuera de la ciudad. Alejandro se marchó con Dante y un equipo de hombres, y yo caminaba por mi habitación como un animal enjaulado, esperando noticias que no llegaban. Sofía me encontró al atardecer con 2 copas de vino y una expresión que era a partes iguales de simpatía y preocupación. Volverá, dijo, entregándome una copa. Alejandro siempre vuelve, y si no vuelve, el miedo que se había acumulado en mi pecho se desbordó. ¿Y si Catarina tiene refuerzos? ¿Y si es una trampa? ¿Y si? ¿Y si te vuelves loca con tantos y si? Sofía se sentó en el alféizar de la ventana y me hizo un gesto para que me sentara con ella. Emma, tienes que entender algo sobre mi hermano. Ha sobrevivido a 3 intentos de asesinato, 2 guerras entre bandas y la paranoia de nuestro padre. No construyó este imperio siendo descuidado. Se encargará de Catarina y volverá a casa contigo. Suenas muy segura. Estoy segura.
Me estudió por encima de su copa de vino, porque, por primera vez desde que murió nuestro padre, Alisandro tiene algo por lo que volver a casa. Alguien que lo ve como algo más que un arma o una cartera. Eso lo hace más peligroso que nunca. Me dejé caer en el asiento junto a ella. Tu tío cree que lo estoy debilitando. Mi tío es un idiota que confunde el aislamiento con la fuerza. La voz de Sofía tenía un tono cortante. Alisandro ha estado solo en la cima durante 10 años, sin confiar en nadie, sin dejar que nadie se le acerque. Eso lo ha hecho poderoso, pero también lo ha hecho vulnerable. El amor no lo debilita, Emma. Le da algo que proteger, y no hay nada más peligroso que un hombre que protege lo que ama. ¿Cómo lo haces?, le pregunté. Vivir en este mundo de violencia, traición y peligro constante. ¿Encuentras algo por lo que vale la pena vivir? Sonrió triste y comprensiva. Para Alisandro, ahora eres tú. Para mí, es la familia. Lo que queda de ella, al menos. Todos encontramos nuestras razones para permanecer en la oscuridad. Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró. Alejandro me había dado uno nuevo, seguro y encriptado, con solo unos pocos números programados. Su nombre apareció en la pantalla. Ya está. Voy a casa contigo. Un alivio me invadió con tanta intensidad que me sentí mareada. Está bien, se lo dije a Sofía. Va a volver. Te lo dije. Se levantó y cogió mi copa de vino vacía. Ahora ve a arreglarte. Cuando Alisandro cruce esa puerta, necesitará verte entera y a salvo. Es lo único que lo traerá de vuelta de lo que sea que haya tenido que hacer esta noche. Me duché y me puse un vestido sencillo, azul medianoche, ajustado pero modesto, una de las muchas cosas que habían aparecido en mi armario durante la última semana. Me cepillé el pelo hasta que brilló e intenté no pensar en lo que significaba. Si Catarina estaba detenida o algo más permanente, si el hombre que amaba acababa de matar a alguien, si podría vivir con esa respuesta. Oí llegar los coches, oí voces en el vestíbulo, oí los pasos de Alejandro en las escaleras, pesados, cansados, pero decididos. Cuando apareció en la puerta de mi habitación, tenía sangre en la camisa y agotamiento en los ojos, pero estaba sano y salvo, vivo. Emma, susurró. Y entonces me encontré en sus brazos, respirando su aroma bajo el olor a cobre de la sangre, sintiendo los latidos fuertes y constantes de su corazón contra el mío. ¿Estás herida? Me aparté, comprobando si tenía heridas con manos temblorosas. No es mi sangre, me cogió la mano, robándomela. Catarina está muerta. Intentó huir, apuntó con un arma a Dante. No tuvo otra opción. Debería haber sentido algo al respecto. Horror, tal vez, o culpa. En cambio, solo sentía alivio de que todo hubiera terminado, de que la amenaza hubiera sido eliminada, de que Alejandro estuviera a salvo. ¿En qué me convertía eso? Lo siento, dijo, malinterpretando mi silencio. Sé que esto no es lo que esperabas. Muerte y sangre. Y lo besé, interrumpiendo su disculpa. Te elegí a ti, dije contra sus labios. A ti por completo, lo bueno y lo malo y todo lo demás. Así que deja de disculparte por ser quien eres. Me levantó y yo le rodeé la cintura con las piernas mientras me llevaba a la cama. Te necesito, dijo con rudeza. Necesito sentir algo más que muerte y rabia. Necesito... Estoy aquí. Le cogí la cara entre las manos, obligándole a mirarme. Estoy aquí, Alejandro, y no voy a ir a ninguna parte. Lo que sucedió después era inevitable. Se había estado gestando desde ese primer momento en la funeraria, cuando abrió los ojos y me vio. Me acostó como si fuera algo precioso, algo sagrado, y me mostró con sus manos y su boca exactamente lo que había llegado a significar para él. Y yo le mostré lo mismo, que lo había elegido a él, que había elegido esto, que había elegido una vida que no tenía sentido, pero que me parecía más acertada que cualquier otra cosa. Después nos quedamos tumbados, enredados, con mi cabeza sobre su pecho y sus dedos trazando dibujos en mi hombro desnudo. Afuera, los guardias patrullaban y la finca se sumía en la noche. Dentro de esta habitación, en ese momento, éramos solo dos personas que se habían encontrado contra todo pronóstico. «Cásate conmigo», dijo Alejandro en la oscuridad.
Me quedé quieta. ¿Qué? ¿Que me case contigo? Se movió para poder verme la cara. Sé que es pronto. Sé que deberías decir que no, pero casi muero, Emma. Y lo único en lo que podía pensar cuando desperté era en que había perdido mucho tiempo estando sola cuando podría haber estado construyendo algo real. Así que cásate conmigo. Sé mi esposa. Déjame pasar el resto de mi vida protegiéndote y amándote y compensándote por cada momento en el que te has sentido invisible. Debería haber dicho que era demasiado pronto. Debería haber señalado que apenas nos conocíamos desde hacía una semana. Que era una locura. Que los matrimonios basados en la intensidad, en lugar de en los cimientos, nunca duraban. En cambio dije, sí. Su sonrisa transformó su rostro de hermoso a radiante. Sí, sí, me casaré contigo, Alejandro Caruso, aunque sea una locura y sea demasiado rápido y probablemente acabe en desastre. Lo besé suavemente, porque prefería pasar poco tiempo sintiéndome verdaderamente viva contigo que mucho tiempo sintiéndome invisible y sola. Me atrajo hacia él y sentí que se relajaba de una forma que no había visto antes, como si una tensión fundamental se hubiera liberado por fin. Te haré feliz, prometió. Haré lo que sea necesario, sin importar el tiempo que tenga, para asegurarme de que nunca te arrepientas. Sé que lo harás, le dije, y lo decía en serio. Afuera, el mundo continuaba con su peligrosa danza. Pero aquí, en esta habitación, en este momento, estábamos a salvo. Estábamos juntos, y eso era suficiente. La boda se celebró rápidamente, demasiado rápido para los estándares normales. Pero nada en nosotros había sido nunca normal. 2 semanas después de dar el sí, me encontraba en una capilla privada de la finca Caruso con un vestido que costaba más de lo que había ganado en toda mi vida, preparándome para casarme con un hombre que estaba muerto cuando lo conocí. Sofía estaba a mi lado como dama de honor, ajustándome el velo con manos delicadas. ¿Estás segura de esto?, me preguntó. No por primera vez. Una vez que eres una Caruso, no hay vuelta atrás a tu antigua vida. Formarás parte de esta familia, con toda la protección y el peligro que eso conlleva. Me miré en el espejo de cuerpo entero. La mujer que me devolvía la mirada era casi irreconocible, con el pelo recogido en un elegante moño, maquillada por un profesional y envuelta en seda marfil que se ceñía a cada curva. Pero mis ojos eran los mismos, aún inciertos, aún un poco asustados, aún míos. Estoy segura, dije. Nunca he estado más segura de nada. La capilla era pequeña, pero impresionante, llena de rosas blancas y velas encendidas. Alejandro quería algo privado, íntimo, con solo la familia y sus personas de confianza presentes. Sin espectáculo, sin maniobras políticas, solo nosotros haciendo promesas que nos unirían durante el tiempo que tuviéramos. La música comenzó y Sofía me apretó la mano antes de tomar su lugar en el altar. Dante apareció a mi lado. Alejandro le había pedido que me acompañara al altar, un gesto que nos sorprendió a ambos. Te quiere, dijo Dante en voz baja cuando empezamos a caminar. Conozco a Alessandro desde hace 15 años y nunca lo había visto así. Tú lo has cambiado. Él también me ha cambiado, admití. Alessandro estaba de pie en el altar con un traje negro que le quedaba de maravilla. Con el pelo peinado hacia atrás, sus ojos dorados se fijaron en mí con tal intensidad que casi tropiezo. Parecía todas las fantasías peligrosas que nunca me había permitido tener. Poderoso y hermoso, y completamente centrado en mí, como si yo fuera lo único que importaba en el mundo. Cuando llegué a él, me tomó las manos entre las suyas y sentí un ligero temblor en sus dedos. Alejandro Caruso, señor del crimen y asesino, estaba nervioso. Darme cuenta de eso me hizo quererlo aún más. El sacerdote comenzó la ceremonia y su voz resonó en la pequeña capilla. Apenas oí las palabras. Solo podía concentrarme en Alejandro. En el camino, me miró como si fuera la luna. En las promesas que estábamos haciendo, más profundas que la tradición o la ley. ¿Aceptas, Alessandro Caruso, a Emma Sterling como tu legítima esposa? Sí, acepto. Su voz era firme, segura. La protegeré con mi vida. La amaré por encima de todo. Me aseguraré de que nunca se arrepienta de haberme elegido.
No eran los votos tradicionales, pero encajaban tan perfectamente con él que se me hizo un nudo en la garganta por la emoción. ¿Aceptas, Emma Sterling, tomar a Alessandro Caruso como tu legítimo esposo? Lo miré a los ojos y vi allí nuestro futuro, peligroso, hermoso e impredecible. Sí, lo acepto. Estaré a su lado en todo momento. Seré su compañera y su igual. Lo amaré incluso cuando el mundo diga que no debo hacerlo. Alejandro apretó mis manos con más fuerza y vi algo que parecía lágrimas brillar en sus ojos. Entonces, por el poder que me ha sido conferido, os declaro marido y mujer. Puedes besar a la novia. Alejandro me atrajo hacia él, deslizando una mano por mi cabello y rodeándome la cintura con la otra. Me besó con una ternura que contradecía todo lo que el mundo sabía de él, volcando todas sus promesas, esperanzas y necesidades desesperadas en ese único momento. Le devolví el beso, saboreando la sal. Sus lágrimas son mías, no podría decirlo, y sentí algo asentarse en mi pecho que había estado echando de menos toda mi vida. Esto era mi hogar, no la finca, ni la capilla, ni la ciudad, sino este hombre, estos brazos, este amor imposible que no debería haber funcionado, pero lo hizo. Cuando finalmente nos separamos, la pequeña reunión estalló en aplausos. Sofía lloraba abiertamente. Dante sonreía, sonreía de verdad, algo que nunca había visto antes. E incluso el tío de Alessandro, Roberto, que se había visto obligado a asistir por la unidad familiar, parecía aprobarlo a regañadientes. La señora Caruso, murmuró Alessandro en mi oído mientras caminábamos de vuelta por el pasillo. ¿Cómo te sientes? Aterrada, admití. Y perfecta. Bien, me apretó la mano. Así es exactamente como debe ser. La recepción se celebró en el salón de baile de la finca, la misma sala donde había detenido su funeral 2 semanas antes. Alguien la había transformado de una casa de luto en algo mágico. Las lámparas de cristal brillaban con luz propia. Las flores blancas cubrían todas las superficies, y un cuarteto de cuerda tocaba una música suave que llenaba el espacio de belleza. Bailé con Alessandro nuestro primer baile, balanceándome al ritmo de una música que no reconocía, mientras él me abrazaba y me susurraba promesas al oído. Luego bailé con Dante, que resultó ser sorprendentemente elegante, e incluso con Roberto, que me dijo con rigidez que había tratado bien a su sobrino. Pero la mayor parte del tiempo permanecí al lado de Alejandro, con su brazo alrededor de mi cintura, su presencia como un ancla constante. Lo observé interactuar con su gente, la diferencia que le mostraban, el respeto y el temor que seguían cada una de sus palabras. Esta era mi vida ahora. Era la esposa del señor del crimen más poderoso de la ciudad, la mujer que de alguna manera había conquistado el corazón de un hombre que, según todos, no tenía corazón. Estás pensando demasiado, dijo Sofía, apareciendo a mi lado con una copa de champán. Puedo ver cómo te devanas los sesos. Solo estoy procesando. Esta mañana decía que era Emma Sterling, camarera. Ahora soy Emma Caruso, esposa de un mafioso. Es mucho. Nunca fuiste solo una camarera. Sofía hizo chocar su copa contra la mía. Siempre fuiste la mujer lo suficientemente valiente como para hablar cuando nadie más lo hacía. Por eso Alejandro te ama. Por eso sobrevivirás a este mundo. ¿Lo haré? La pregunta salió más débil de lo que pretendía. Sobrevivir. Ya lo has hecho. Señaló con un gesto todo el salón de baile. Has sobrevivido al intento de asesinato de tu marido. Has sobrevivido a ser empujada a un mundo que no entendías. Has sobrevivido a enamorarte del hombre más peligroso de la ciudad. A partir de aquí, todos son detalles. Quería creerla. Quería pensar que lo difícil ya había pasado, que podríamos asentarnos en una versión de la vida matrimonial normal. Pero sabía que no era así. Esto solo era el principio. Habría más amenazas, más violencia, más momentos en los que tendría que elegir entre mi conciencia y mi amor. Pero al mirar a Alessandro al otro lado de la sala, al verlo reírse de algo que dijo Dante, al ver cómo sus ojos me buscaban constantemente, como si necesitara confirmar que yo seguía allí, supe que tomaría la misma decisión cada vez.
Nos fuimos temprano de la recepción, escapándonos mientras la fiesta continuaba sin nosotros. Alejandro nos llevó él mismo, sin guardias, sin seguridad, solo nosotros en uno de sus coches menos llamativos, a una casa que nunca había visto antes. ¿Dónde estamos?, pregunté cuando nos detuvimos frente a una modesta casa de playa. Nada que ver con la grandiosidad de la finca, un lugar que nadie conoce excepto yo. Él dio la vuelta para abrirme la puerta, ayudándome a salir con una mano que se demoró en la mía. La compré hace años como refugio. Nunca se lo dije a nadie, nunca la usé. La estaba guardando para algo importante. Y esto es importante. Tú eres importante. Abrió la puerta y me tomó en sus brazos, llevándome al otro lado del umbral con un gesto tan tradicional que me hizo reír. Quería un lugar donde pudiéramos ser solo Alessandro y Emma. Sin guardias, sin negocios, sin familia, solo nosotros. La casa era pequeña pero hermosa, de planta abierta, con paredes acristaladas que daban al océano, decorada con sencillez pero con cuidado. Alguien había estado allí recientemente, me di cuenta. Había flores frescas en la mesa, champán enfriándose en una cubitera, velas esperando a ser encendidas. Tú lo has planeado, le dije mientras me bajaba. Yo lo planeo todo. Me atrajo hacia él. Sus manos encontraron la cremallera de mi vestido de novia. Excepto a ti, tú fuiste lo único que nunca vi venir. ¿Una sorpresa buena o mala? La mejor sorpresa. Me besó el cuello, el hombro, cada centímetro de piel que quedaba al descubierto a medida que el vestido se deslizaba. La sorpresa que me salvó la vida en más de un sentido. Hicimos el amor en cada rincón de aquella pequeña casa de playa. Lento y tierno, luego desesperado e intenso, luego perezoso y juguetón a medida que la noche se alargaba hasta el amanecer. Entre rondas hablamos de todo y de nada. Me contó sobre su infancia, sobre cómo vio a su padre construir un imperio a través de la crueldad y el miedo. Yo le conté que había perdido a mis padres, que la soledad había marcado mi vida adulta. Solía soñar con ser invisible, le confesé mientras yacíamos enredados entre las sábanas, contemplando el amanecer sobre el océano. Con ser tan insignificante que nadie me notara, me hiciera daño, me abandonara. Y ahora los dedos de Alessandro trazaban perezosos dibujos en mi espina dorsal. Ahora estoy casada con el hombre más visible de la ciudad. Ahora soy todo menos invisible. Me apoyé en su pecho y lo miré. Es aterrador. Lo sé. Me apartó un mechón de pelo detrás de la oreja. Pero ya no estás sola en esto. Pase lo que pase, lo afrontaremos juntos. Te lo prometo. Te lo prometo. Me atrajo hacia él para darme un beso que supo a eternidad. Eres mía, Emma Caruso, y protejo lo que es mío con todo lo que tengo. Nos quedamos en la casa de la playa durante 3 días, escondiéndonos del mundo y conociéndonos más allá de lo físico. Descubrí que Alejandro no sabía cocinar ni para salvar su vida, pero que hacía un café excelente. Él descubrió que yo cantaba desafinada en la ducha y leía poesía cuando creía que él no prestaba atención. En esos 3 días construimos una base, no basada en la intensidad o el peligro, sino en los momentos tranquilos entre medias. La cuarta mañana, la realidad irrumpió en forma de una llamada telefónica de Dante. Había asuntos de negocios que no podían esperar, decisiones que requerían la presencia de Alejandro. Nuestra burbuja de luna de miel estalló y volvimos a la finca en un cómodo silencio, con mi mano entre las suyas. ¿Lista?, me preguntó al atravesar las puertas. No, admití, pero lo haré de todos modos. Él sonrió feroz y orgulloso. Sois mi chica. Los meses que siguieron no fueron fáciles. Tuve que aprender a navegar por un mundo en el que la lealtad era la moneda de cambio y la debilidad significaba la muerte. Asistí a cenas con familias cuyos imperios se habían construido con sangre. Sonreí a mujeres que me veían como una intrusa y aprendí a leer las sutiles señales que indicaban peligro. Pero también encontré mi lugar. Empecé a trabajar con Sofía en los negocios legítimos, utilizando mis años de experiencia en el sector servicios para identificar problemas e implementar soluciones. Alisandro me dio responsabilidades reales, poder real, y descubrí que se me daba bien.
Más que bien, era excepcional. Deberías ver las cifras de los restaurantes, me dijo Sofía 6 meses después de mi boda, mientras revisábamos los informes en la oficina de Alejandro. Desde que implementaste esos cambios, las ganancias han aumentado un 30%. Es solo servicio al cliente básico, dije, pero no pude ocultar mi orgullo. Tratar bien a los empleados, escuchar sus preocupaciones, invertir realmente en los negocios en lugar de solo extraer ganancias. Es revolucionario en nuestro mundo. Alisandre levantó la vista de su propio trabajo y el orgullo en sus ojos hizo que mi corazón se hinchara. Estás cambiando nuestra forma de hacer negocios, Emma. Nos haces más fuertes sin hacernos más crueles. Yo también lo había cambiado a él. O tal vez solo había revelado partes de sí mismo que había enterrado. Ahora sonreía más, reía con alegría auténtica en lugar de con fría diversión. Seguía siendo peligroso, seguía siendo despiadado cuando era necesario, pero había encontrado el equilibrio y yo había encontrado un propósito. No todo era perfecto, seguía habiendo amenazas, familias rivales que ponían a prueba nuestras defensas, disputas internas que requerían la mano de hierro de Alejandro. Momentos en los que recordaba exactamente con qué tipo de hombre me había casado, pero los afrontábamos juntos y eso lo cambiaba todo. Un año después de nuestra boda, me desperté con Alejandro besándome el hombro. Su mano se extendió posesivamente sobre mi estómago. «Buenos días», murmuré, todavía medio dormida. «Buenos días, señora Caruso». Me acarició el cuello. «¿Cómo te encuentras?» «Bien». «¿Por qué?» «Porque ayer por la mañana vomitaste». Y la mañana anterior también. Su mano se movía en suaves círculos. «Y últimamente has estado agotada, quedándote dormida antes de cenar». Me quedé paralizada, mi cerebro atando cabos, mi periodo atrasado, las náuseas, el cansancio profundo que parecía que ni siquiera dormir mucho podía solucionar. «Oh», respiré. «Oh». Alejandro se apartó para mirarme y vi esperanza y miedo luchando en sus ojos. «Emma, ¿estás?» «Puede que esté embarazada». Las palabras sonaban enormes, trascendentales. Ni siquiera me había dado cuenta. He estado muy ocupada con los restaurantes. Y me besó, interrumpiendo mi divagación con una ternura que me hizo llorar. «Debemos asegurarnos». El doctor Reeves lo confirmó 3 horas más tarde. Estaba embarazada de 8 semanas, sana, llevando en mi vientre al hijo de Alejandro Caruso. La noticia debería haberme aterrorizado, traer un bebé a este mundo de violencia y peligro. En cambio, sentí una alegría intensa que no esperaba. «Vamos a tener un bebé», dije con asombro mientras Alejandro nos llevaba a casa, sin soltar mi mano en ningún momento. «Vamos a tener un bebé», repitió, y su voz se quebró por la emoción. «Emma», yo. Se detuvo bruscamente y se volvió hacia mí con lágrimas corriendo por su rostro. Nunca pensé que tendría esto. Una esposa a la que amo, un hijo, una familia que es mía y que he construido sobre algo más que el miedo. Tú me diste eso, me lo diste todo. Me desabroché el cinturón de seguridad y me subí a su regazo, abrazándolo mientras lloraba. Este hombre poderoso y peligroso se derrumbaba de alegría en el asiento delantero de su coche. Nos lo dimos el uno al otro, le susurré. Esta vida, esta familia, esta felicidad imposible. La construimos juntos. Nuestra hija nació una mañana de primavera, gritando su furia al mundo con unos pulmones que habrían enorgullecido a su abuelo. La llamamos Isabela, en honor a la madre de Alisandro, y tenía sus ojos dorados y mi mentón obstinado. La sostuve en la habitación del hospital, con Alessandro a mi lado con un dedo atrapado en su pequeño puño, y me maravillé del viaje que nos había traído hasta allí. Desde un funeral en el que me detuve para salvar la vida de un desconocido, hasta este momento, sosteniendo a nuestra hija mientras el hombre que amaba nos miraba como si hubiéramos colgado la luna. «Es perfecta», susurró Alisandre, con admiración evidente en cada sílaba. «Es nuestra». Le corregí y le besé suavemente. El camino por delante no sería fácil. Criar a una hija en el mundo de Alejandro traería consigo retos que aún no podía imaginar. Pero al mirar a mi familia, a mi marido y a mi hija, unidos por un amor que no debería haber funcionado, pero que lo hizo,
Supe que los afrontaríamos de la misma manera que habíamos afrontado todo lo demás juntos. Había pasado de ser una camarera invisible a la esposa de un mafioso, de salvar la vida de un desconocido, a formar una familia con él. Había encontrado el amor en un ataúd y un futuro en la oscuridad. Y no cambiaría ni un solo momento de ello, porque a veces las mejores cosas de la vida provienen de los momentos que menos sentido tienen. De detener un funeral para salvar a un hombre que se suponía muerto. De arriesgarse por un amor imposible y descubrir que era lo más real que jamás habías conocido. Alejandro Caruso estaba muerto cuando lo conocí, pero juntos nunca habíamos estado más vivos.